ocurre que antes de la experiencia Therion, yo había tenido mi primera experiencia internacional junto a Eric Martin, cantante actual de Mr. Big, en el momento en el que él no estaba en la banda. Y bueno, nada, hicimos 3 o 4 giras por Latinoamérica, inclusive nos llevó a India. Digamos que ese currículum me permitió acercarme a Thomas Wikström. Él en ese momento viajaba a Argentina, él tenía vínculos allá, así que organizamos un show, tocamos como invitados. Y en ese momento en el que yo conozco a Thomas Wikström, ocurre que ellos estaban buscando guitarrista, ¿no? Así que fue como estas historias de película. Fue conocer a Wikström, ir a la sala de ensayo, salir de la sala y Thomas decirme: ¿sabés que vos y yo vamos a ser colegas, vamos a trabajar juntos en un futuro? Yo dije, sí, bueno, acostumbrado a lo que nos pasa a todos los músicos de una ciudad, en este caso como Buenos Aires, ¿no? Yo dije, bueno, una mentira más para la mochila, ¿no? La tiro a la mochila, una más de esos proyectos que nunca se dan. Che, un día vamos a hacer algo, un día. Y no, en este caso no mentía. Así fue que 2 años más tarde yo estaba entrando a la banda. Yo tenía 37, 38 y creía que era, bueno, a partir de hoy lo que voy a hacer es simplemente tocaré 1 vez o 2 al año con mi proyecto solista, si es que puedo pagarlo, porque viste cómo es en todos lados, ¿no? El músico tiene que bancar, pagar el lugar, hacer organizar todo, la publicidad. Entonces para 1 o 2 shows al año te daba. Y obviamente la docencia. Y creía que eso era todo. Y de repente ocurrió esto y acá estamos. Ya llevamos 12 años girando. Le Fleur, antes Citra, Beloved, y sí, editados hasta ahora, sí, muy bien. Bueno, tengo que decirte que el que más me gusta, y no es una respuesta con el cassette, como decimos en Argentina, es el Leviatán 1, que es el último que hemos editado. Por muchísimas cosas, por la composición, por los arreglos, por el audio. Tiene como, para mi gusto, tiene como todo. Me encanta. Además, en el caso mío, yo solamente había participado de la composición y arreglo de un disco del Beloved, ¿no? Porque cuando entré al Citra ya estaba todo armado. Luego hicimos el Le Fleur y obviamente, si bien trabajé en la producción, en los arreglos, no eran nuestras canciones. Luego vino el Beloved, que es una cosa diferente, un disco particular, ¿no? Que en realidad son casi 3 discos por el tiempo, y este viene a ser el primer disco convencional, o el disco estándar, si le queremos llamar. Y bueno, nada, me encanta por muchísimas razones. Therion es una banda que fusiona muchísimos estilos. De hecho, es una de las cosas que me plantea Christopher cuando él me propone ingresar a la banda. Digamos que yo hago esta audición en el año 2010, no, en el 9, perdón, antes de entrar al Citra, y él ya me había dicho que había estado escuchando mi material y que él encontraba puntos en común en la manera en la que yo me acerco al folk argentino, al folclore argentino y al tango y viceversa, con el hard rock, el heavy metal y el progresivo. Y él me decía que él había encontrado en común esa manera o ese approach, ¿no es cierto? Lo tenía en común con su approach a la hora de acercarse desde y hacia la música clásica con el metal. Y bueno, viene por ahí la cosa. ¿Qué ha hecho para mantenerse? Yo te puedo decir lo que he visto en estos últimos años, en estos 12 desde que entré. Yo creo que es fundamental que Christopher Johnson, hablamos del líder de la banda y único miembro que tenemos desde que la banda comenzó, es fundador, simplemente se ha dejado llevar por su deseo y no por el deseo de, llamémosle, mainstream o de la moda o lo que había que hacer. Él siempre fue coherente con sus ganas de hacer cosas y por supuesto que nos las traslada a nosotros y luego a las decisiones las tomamos entre todos, pero yo creo que lo fundamental es ser coherente con lo que uno quiere hacer e ir en la dirección que uno cree, no en la que te dicen que tenés que ir. Al entrar en el 2010, no estaba en la banda en el momento en el que dieron ese cambio, ¿no?
y se torna melódico, que es cuando explota todo con Telly y con Bobbin. No sé por qué lo hicieron, lo que sí sé que fue fenómeno y hasta el día de hoy que lo seguimos haciendo y es un placer. Se le da muchísima importancia a la melodía. De hecho, si escuchás el último disco en Leviatán, son canciones, claro. Pues, tenemos coros con muchísimas personas, tenemos orquesta, tenemos arreglos, pero siempre hay canciones, que es lo fundamental. La melodía es lo principal. No sé por qué lo hizo en algún momento, pero estoy contento de que lo haya hecho. Yo creería que en determinados países de Latinoamérica está nuestro punto más fuerte en cuanto a cantidad, ¿no es cierto? Y obviamente Colombia es uno de esos lugares y México es el otro, sin dudar. Luego, por ahí baja un poco el número, pero en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, en Europa tenemos lugares donde también el número es considerable y yo te diría Europa del Este. Yo te diría que en casi toda Europa del Este el número es considerablemente superior al resto de Europa. En el caso mío, yo como solista tengo 2 discos editados. El primero se llama El Viaje, es un disco donde yo hago una fusión entre folclore y tango argentino con rock progresivo, que de algún modo es el disco que escucha Christopher y él luego saca esas conclusiones antes de que yo entre a la banda. Hay un segundo disco que se llama Home y que grabé unos 10 años más tarde, 10 u 11 años más tarde, donde como productor y como compositor y arreglador, yo diría que ahí se ve el efecto Therion, como yo le llamo, luego de todos estos años de trabajar y de estar en la cocina de la banda. Lo trabajé con otro criterio y eso se puede escuchar en Home, que es el segundo y el último disco que edité, y que aún mantiene un poco de esa raíz folclórica argentina. Se puede escuchar en las armonías, en los ritmos, algunas armonías que pueden llegar a ser piazzolianas para el oído del que lo conoce, y el toque progresivo. Sin embargo, bueno, podemos decir que Therion ha afectado un poco o bastante a la hora de producir y arreglar. Bueno, en cuanto a la docencia o a lo pedagógico, yo estoy dando clases desde el año 90. Empecé de forma particular, en algún momento, no recuerdo cuándo exactamente, ingresé a un instituto que ya no existe en Argentina, que se llamaba ITMC, el Instituto Tecnológico de Música Contemporánea, que era una carrera con programas similares a los de MIT o GIT, en este caso, de guitarra. De hecho, lo curioso es que es un lugar en el que yo hubiera querido estudiar, pero cuando joven no pude hacerlo, no podía pagar. Unos años más tarde terminé dando clase en el instituto. Desde que entré a ese instituto, por ejemplo, y trabajé hasta que entré a Therion. Cuando empecé a hacer las giras ya no pude sostenerlo, no podía estar porque era este trabajo docente, semanal, ¿no? de estar en una institución. Pero desde que entré al instituto nunca paré de estudiar. Y hoy mismo, si me preguntás cuál es la motivación, es la misma. Yo sigo estudiando, sigo aprendiendo, trato de aprender de cada alumno. Cada persona tiene una manera diferente de entender las cosas, hay una manera diferente de explicarle y nada, está buenísimo hacer un trabajo en el que siempre tenés algo nuevo por enseñar, algo nuevo por incorporar. Y lo de las redes sociales, bueno, esto ya es mucho más hacia acá en el tiempo y explotó bastante en pandemia. Cuando a mí me sorprendió porque cuando esperaba estar con nada de trabajo en cuanto a clases, me di cuenta que había superado todos los números de mis clases los últimos años. Si bien yo ya daba clases vía Skype, comencé a usar Zoom, y de repente ahora ya no se limitaba a alumnos de donde estuviera, ya sea Argentina o Estocolmo o España, cuando estaba allí. Y ahora ocurre que estoy dando clases con alumnos de diferentes lugares y bueno, nada, me encanta, es algo que me gusta y que trataré de no dejar de hacer. Claro, a los 50 ya no se puede hacer lo que uno sea a los 20 o a los 30, entonces hay que cuidar el cuerpo, pero el espíritu metalero ahí está. Es un ir y venir entre las responsabilidades, entre ser padre y llevar el nene al colegio y salir de gira. Pero vida, ya ves, por ejemplo, hoy llegué, como es acá, es casi todos los días. Llegás, aeropuerto, hotel, descansás, comés bien, alimentate bien y tenés que estar listo para hacer tu trabajo.